un día muy bonito, es un día viernes de buen clima, es un día que estamos esperando muchos y muchas el fin de semana, por diferentes motivos, si usted quiere, por ejemplo, los empresarios, por la visita del gobernador del Banco de México, que se encuentra el día de hoy en esta ciudad. Nos vamos con Adrián Macías, mi compañero reportero, que está dando el enlace de la información completa, la información total, desde el lugar de los hechos, de precisamente la reunión que le comento con Agustín Carstens. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. En efecto, el gobernador del Banco de México, en esta conferencia que ofrece con los empresarios mexicanos, pues ha destacado, entre otras cosas, el cómo la economía mexicana ha podido superar otro tipo de retos, como lo han sido las propias crisis internacionales, la más recientemente ocurrida en 2008 en Estados Unidos, y que en 2009 fue de 2 trimestres muy complicados para la economía mexicana, que ha mostrado una recuperación desde finales justamente de ese 2009 hasta el cierre de 2012, con 15 meses que destacó el gobernador del Banco de México bastante positivos para la economía, y eso es lo que está comentando al respecto Agustín Carstens. Escuchemos. Es como yo el otro día en una comparecencia hice el siguiente ejemplo, es decir lo siguiente: tener fortaleza macroeconómica es equivalente en un partido de fútbol de tener jugadores que tengan muy buena condición física, es decir, que puedan estar corriendo 90 minutos y que tengan suficiente gasolina para aguantar el partido. Pero después también no nada más es suficiente tener buena condición física, sino que deben de también saber cabecear, saber driblear, saber meter goles, saber defender, tener un buen portero. Y realmente eso es a lo que ahorita nos tenemos que concentrar. La economía mexicana tiene una buena condición física, tenemos esas fortalezas, tenemos esa resistencia, y por eso hemos logrado enfrentar retos tan importantes como la peor recesión económica mundial de los últimos 80 años. Pero obviamente eso no es suficiente y no nos podemos quedar satisfechos con eso. Ahora lo que necesitamos es qué podemos hacer para aumentar la tasa de crecimiento, y eso quiere decir cómo podemos hacer para meter más goles, y más goles que realmente se manifiesten en mayor creación de empleo, en un mayor crecimiento económico, en un mayor abatimiento de la pobreza, y obviamente eso se va a reflejar en una mucho mayor estabilidad social dentro del país. Y por eso a mí se me hace muy importante que se haya tomado, en México se haya iniciado un debate de hacer diagnósticos muy puntuales sobre cuáles son los limitantes del crecimiento económico sector por sector, y que esos limitantes se vayan enfrentando de manera sistemática, y de esa manera sí poder detonar un mayor crecimiento económico en el país dentro de los próximos años. Hemos tenido un buen inicio. Yo creo que la reforma laboral fue un acierto. Yo creo que eso ha sido una reforma ganar-ganar, porque yo creo que sobre todo a la gente le va a dar una mayor capacidad de tener empleos, y de tener empleos buenos, bien remunerados, y también a las empresas les da más seguridad de crear empleos formales. Nosotros en el banco estimamos que en el mediano plazo eso puede contribuir con un 0.25% del PIB de crecimiento adicional en unos años. Eso tiene la capacidad de crear más de 300,000 empleos formales en los próximos años por año en México. La reforma educativa también es una cuestión fundamental, sobre todo pues en una sociedad cada vez más competitiva, en una sociedad cada vez donde el conocimiento se vuelve el insumo indispensable para ser competitivo. Y también en ese sentido felicito al gobernador por el gran énfasis que ha hecho en su gobierno en la educación. Y bueno, pues hay otras reformas que ya están en marcha. Está la reforma de las telecomunicaciones,
También las telecomunicaciones son un insumo fundamental en las economías modernas y la reforma seguramente nos hará precios más competitivos y servicios también más competitivos, y que va a permitir que la productividad de México aumente. Y por lo mismo yo creo que es muy importante que sigamos también ampliando esa secuencia de reformas, entrar en el sector energético, una reforma fiscal, de tal forma que se construya sobre esa base que ya les mencioné y podamos ir desplegando capacidades de crecimiento adicionales. Obviamente también establecer mejores condiciones de competencia económica es muy importante. Si todas estas reformas se llevan a cabo, a mí no me sorprendería que en 3 o 4 años México esté creciendo a tasas superiores al 5%. Ahora, ¿por qué este asunto de las reformas estructurales es importante? ¿O por qué es doblemente importante? O sea, ya es importante de por sí, pero también es mucho más importante en la coyuntura actual, porque, como ya les dije, si bien en Estados Unidos se ve un panorama un poco más alentador, también es cierto que en los próximos años el impulso que va a recibir la economía mexicana del exterior va a ser limitado. Entonces eso nos va a exigir que nosotros como país podamos detonar otras fuentes de crecimiento interna, y por eso muchas de estas reformas pueden abonar en esa dirección, y donde, digamos, no he tratado yo de agotar todas las posibilidades, pero ciertamente otros sectores donde yo veo potencial y donde una buena política pública puede contribuir mucho es en el sector vivienda, por ejemplo, es en el sector agrícola, por ejemplo. O sea, México tiene muchas oportunidades de mejorar la eficiencia sectorial y de esa manera de desplegar una mayor capacidad de crecimiento. Y sí, como digo, se vuelve más importante porque en los próximos años, 3 o 4 años, cuando menos, vamos a tener una economía mundial relativamente en una atonía, un crecimiento bajo, ¿no? Y donde sí vamos a tener que nosotros crear fuentes de crecimiento propias mucho más importantes. Entonces, si de por sí es importante hacer este tipo de reformas estructurales, hoy es todavía más urgente dado el estado de la economía mundial. Mientras tanto, el Banco de México pues va a seguir cuidando los pilares de la economía, la estabilidad financiera, la baja tasa de inflación. La estabilidad financiera nos ha permitido pues bajar las tasas de interés. Recientemente el Banco de México bajó su tasa de interés de referencia de 4.5 a 4%. Y bueno, pues obviamente cuidar que la inflación se mantenga baja y estable, porque además de que la inflación es el impuesto más agresivo que hay y que por lo mismo es muy importante mantenerla baja y estable, también es un ingrediente fundamental para poder mantener tasas de interés bajas, ¿no? Entonces, la gran contribución que hace el Banco de México al crecimiento es poder mantener un sistema financiero sano, que cada vez pueda prestar más y que preste en mejores términos, pero para eso también es importante que se mantenga baja la inflación, y por eso estamos trabajando en esta decisión. Entonces, bueno, estamos escuchando parte de la conferencia de esta reunión que tiene en estos momentos Agustín Carstens con el gobernador del estado, con el presidente municipal, con los distintos actores políticos y empresarios de la región, de la entidad, que como todos tienen interés en fomentar no solamente el empleo, sino en general mejorar la economía. Pienso que es interesante escuchar a este señor y me gusta y me llama la atención que haga su analogía con un partido de fútbol
respecto de la situación económica del país, pero también me parece que no habla de los malos jugadores, que podemos tener el mejor entrenador y la mejor condición física, como él llama, o podemos tener la cancha con el pasto más bonito, pero si no hay talento en los jugadores, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que se ha venido presentando, y considero yo, sin ser doctorada en economía, sino una ciudadana que a veces también ha tenido problemas económicos, si usted quiere, que muchas veces quienes dirigen el partido o los jugadores principales, en este caso los congresos, por ejemplo, el Congreso de la Unión no acierta ningún penal, y la pena se extiende pues para toda la afición que somos los ciudadanos. Esa es la verdad. Y es cuando la porra lo saluda al árbitro y a todos. Entonces, pienso que los que no somos fanáticos del fútbol, preferimos un análisis serio, formal, claro, algo así como qué es lo que dirían los economistas en México si les dejaran el micrófono prendido, como al presidente de Uruguay, por ejemplo, que le dijo terca a la señora Kirchner. Me gustaría, más que escuchar estas pláticas rimbombantes y sofisticadas, a un gobernador del Banco de México encargado de la economía del país, que le conteste a un empleado maquilador por qué los 350 pesos o los 600 pesos que gana en la maquila no le alcanzan para mantener a su familia, aun y cuando el pobre hombre o la pobre mujer trabajan 8 o a veces más horas diarias. ¿Sí me explico? La inflación, por ejemplo, es ese problema que todos conocemos, que es el de trabajar mucho y ganar poco, y que ese dinero no alcance para comprar a veces lo básico para vivir. Hace poco estuvimos escuchando y leyendo en distintos medios de comunicación una nota interesante que quiero compartir con usted. Se trataba de los niños en México, y cómo 3 de cada 4 niños o niñas en nuestro país viven con algún tipo de carencia económica, carencia alimenticia, carencias básicas, ¿ve usted? Entonces estamos hablando de una niñez pobre, por ejemplo, cuando en otros temas o en los grandes discursos, o volviendo al asunto de las pláticas rimbombantes, pues todos conocemos el cliché, ¿no? Que son el futuro de México. Bueno, pues el futuro de México entonces es pobre. Es muy pobre y tiene carencias. Y esto va ligado a la economía. Ahora, una cosa es el discurso macroeconómico y de promoción del país en el extranjero para inversiones y demás, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando este señor, este que estaba hablando, Agustín Carstens, pagó más de 400,000 pesos por una fotografía que le hicieron para que esté en su oficina? ¿Me explico? Entonces, y eso no lo inventé yo, lo puede ver usted en la página de Transparencia. En fechas pasadas fue un tema muy comentado en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos fallando? Porque la realidad es que gobierno a gobierno tenemos esperanzas puestas en quien venga, en quien siga, en quien en el próximo gobierno. La realidad, y eso es cierto, usted no me va a dejar mentir, es que el que se autonombró presidente del empleo, al único que les dio empleo fue a las funerarias, por ejemplo.
porque hubo muchísimos muertos. Me refiero al expresidente Felipe Calderón, por supuesto. Entonces, realmente venimos de un gobierno muy devastado, que nos dejó un México muy devastado, un gobierno devastador que nos dejó un México muy devastado, y que nos dejó también un México muy adolorido, muy enojado, indignado, y que le toca a este nuevo gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto reestructurar desde las bases todo eso, y sin discursos, sino con acciones, como lo ha venido haciendo para algunos analistas, por medio de las reformas, pues recomponer o construir una base sólida para que la economía realmente avance. Pero bueno,